¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado. Cerca está, porque Él es Dios. Levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor.
Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Nos inclinamos reverentes ante ti, amado Dios, expresando nuestra alabanza, nuestra adoración y presentando este mensaje que estamos entregando en este momento. Agradecemos desde ya, Señor, lo que tú vas a hacer con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy día del Dios desconocido, y eso es a través de lo que sucedió en Tesalónica y en Atenas especialmente, donde se habló de lo que Pablo llevaba para entregar. Hay unas características que son humanas y que trascienden y que se manifiestan según sean las costumbres y la fe que se usan en ciudades y países. Siendo también los habitantes de América Latina un caso que se refleja de acuerdo a los ambientes que tiene cada país y a las prácticas religiosas que se viven desde la llegada de los conquistadores europeos a nuestro continente. Es una realidad existencial que en este tiempo queda repartida por todo el mundo, generando discrepancias entre la fe y las tendencias religiosas del judaísmo, del islam musulmán y el cristianismo, agregando a eso otros importantes sectores asiáticos y antiguas formas de fe diseminadas por África y América. Este preámbulo del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles hace referencia a las grandes dificultades que los misioneros cristianos han tenido desde siempre y que siguen teniendo hasta hoy en el tesonero llamado a conocer al Dios verdadero. Especialmente en el caso del apóstol Pablo y demás hermanos que iniciaron la marcha poderosa de la Iglesia del Señor en el primer siglo y partiendo del Asia Menor y Europa, alcanzando a todos los continentes. Les invito a abrir sus Biblias para que ustedes vayan tras la palabra que vamos a ir mencionando. Tenemos variedad en los textos de las aventuras vividas por Pablo y Silas en el segundo viaje misionero en Tesalónica, Berea y Atenas. Comenzamos con el capítulo 17, del 1 al 34. Y reitero, tenga su Biblia a mano, porque a medida que desarrollamos el texto, iremos indicando lo que sucedió. Vamos a hablar primeramente de los judíos de Tesalónica. Pablo y Silas aún estaban sintiendo el dolor de los azotes que le habían dado en Filipos, cuando los encarcelaron. Pero Dios los usó en la conversión del carcelero que se entregó durante el terremoto, bautizándose con toda su familia. Fueron liberados de la cárcel al día siguiente, al saber que eran ciudadanos romanos y que podrían ser sancionados, porque los habían apresado y castigado, y ellos no sabían que tenían la condición romana. Por eso tuvieron que rogarles que no los acusaran a los tribunales del imperio. Y cuando quedaron en libertad, visitaron a Lidia, la hermana empresaria textil, y gozosos siguieron su viaje con la bendición de los hermanos filipenses. Ustedes ya escucharon el final de este mensaje de la semana pasada. Llegaron a Tesalónica entonces los apóstoles después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia. Todo esto en el Asia Menor. Y como era su costumbre, buscaron la sinagoga que había allí, en esa ciudad de Tesalónica. Ellos siempre estaban buscando de esa manera cómo entregar la palabra primeramente a los judíos. Pero esa gente que estaba en esa ciudad no era fácil de convencer. Tenían firmeza y tosudez en las cosas que ellos tenían como formalidades. Pablo estuvo 3 días de reposo, hablando con ellos, enseñándoles las Escrituras y del sacrificio redentor del Señor, como de sus padecimientos, de su resurrección, y que Jesús es el Cristo. Y hubo buenos resultados. Algunos judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, y además muchos griegos y bastantes mujeres de la nobleza. Pero la oposición de los judíos fue muy violenta,
y también muy malintencionada porque contrataron delincuentes para formar una turba para levantar al pueblo en contra de los que habían recibido los misioneros. Sin embargo, desde Filipos hubo hermanos fieles que enviaban ofrendas para sostener a Pablo y a los compañeros cuando estaban en Tesalónica. Eso aparece allí en la carta que le envía a los filipenses en el capítulo 4:16, donde dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El disturbio que hubo en Tesalónica se produjo, al parecer, en un momento en que los misioneros no estaban en la ciudad, porque no se habla que los hayan encontrado, motivo por el cual llevaron a Jasón y algunos hermanos a las autoridades para que los juzgaran. Los judíos vociferaban: estos son los que trastornan al mundo entero y están acá. Al parecer, Pablo y Silas estaban radicados en la casa de Jasón, y éste tuvo que pagar fianza para quedar libre. Y debido a la furia de los judíos, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y nuevamente se presentaron a la sinagoga del pueblo, donde allí en Berea hubo interés de oír al Cristo de Dios, escudriñando las Escrituras para ver si correspondía a esto con su fe. Y tal como en Tesalónica, en Berea creyeron muchos de ellos y también distinguidas mujeres griegas. Pero esto también se supo en Tesalónica, del éxito que había en Berea, y los judíos de Tesalónica fueron a Berea para provocar el desorden y la persecución contra los cristianos. Otra vez hubo que protegerlos, y como Pablo estaba al frente, lo enviaron a Atenas por mar, ordenando que Silas y Timoteo también trataran de ir a juntarse después con él. La misión cristiana seguía creciendo, a pesar de tantas batallas que tuvieron que soportar. Y allí en Asia Menor nacieron varias iglesias, en la actual Turquía. Algunas de ellas están mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Usted seguramente ha visto ya varias veces en el libro de Apocalipsis lo que son los nombres de estas iglesias. Pero hablemos ahora del ardor de la fe de Pablo allí en Atenas. Hemos hablado de los problemas que tuvieron en Tesalónica y Berea, pero en todo lugar, de todas maneras, quedaba pueblo que se añadía a la fe en Cristo. Pablo llegó solo a Atenas, la ciudad más importante de Grecia y de la mayor calidad social e intelectual. Gran parte del crecimiento general de Roma y de su imperio fue recibido desde Atenas, tierra de filósofos y científicos relevantes que aún en estos tiempos son admirados, como Platón, Sócrates, Pitágoras y muchos más, que por mencionar algunos de estos nombres. Vemos aquí a Pablo solo en la gran ciudad discutiendo en la sinagoga ateniense, con su espíritu enardecido al ver tanta idolatría, tantas estatuas de los dioses que tenían ellos. Y predicaba él a toda voz en la plaza todos los días, y se enfrentaba a los dos grupos más importantes de la filosofía griega, los epicúreos y los estoicos, que miraban a Pablo como un palabrero, un judío que hablaba de nuevos dioses, de un tal Jesús que según él habría resucitado. Eso decían ellos. Los estoicos buscaban abstenerse del placer de tener recompensas para ello, viviendo con frugalidad las virtudes humanas. En cambio, los epicúreos trataban de llevar al máximo los placeres carnales, comiendo, bebiendo, buscando la felicidad, porque les atraía lo mejor de la mundanalidad humana. Ambos grupos eran de desarrollados pensamientos, pero no tenían vida espiritual verdadera. La fe que sustentaba sus vidas era irreal, estaba llena de supersticiones, a pesar del alto nivel de sus filósofos. Y Pablo, de todas maneras, les interesó a ellos, porque traía palabras muy distintas a lo que oían habitualmente. Lo llevaron al Areópago, un nombre que significa colina de Marte, el dios de la guerra, sede de un tribunal que controlaba a los jueces, que interpretaba las leyes, resolviendo los conflictos de los ciudadanos y sometiendo a juicio a los criminales. Los atenienses, además de cultivar su intelectualidad, eran sumamente curiosos
y buscaban siempre descubrir asuntos nuevos, enseñanzas que pudieran conocer para conversar bajo sus niveles de pensamiento. Y decían: Pablo, ¿qué enseñanza es la que hablas? ¿Qué es lo que quieres decir? Queremos que nos expliques tu asunto, algo nuevo. El público que se congregó para escuchar a Pablo era muy diferente al que generalmente él había visitado. No eran palabras entregadas a los judíos, ni tampoco a la religión mosaica. Tampoco era gente común del pueblo de escaso entendimiento, poco desarrollado que había en otras ciudades. Los griegos del Areópago, en su mayoría ateniense, tenían blindaje muy duro de convencer, y solo porque Pablo se expresaba con la altura de su oratoria, se juntaron para oírlo. Y puesto en pie, el apóstol manifestó que estaba al tanto de hablar ante personas muy religiosas y que había visto una gran cantidad de santuarios en Atenas, que entre ellos vio un altar dedicado al Dios no conocido, que era adorado por ellos sin que ellos supieran quién era ese Dios. Y que precisamente, dice Pablo, de ese Dios les voy a dar a conocer. Los versículos de este capítulo 17, del 24 al 31, lo vamos a leer para ver allí la sabiduría de Pablo en su entrega a un grupo de personas que ignoraban la verdad del Dios Todopoderoso, que no es amar a una estatua ni a una divinidad de la naturaleza. Capítulo 17, 24 al 31. Dice allí la palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de nuestros propios poetas también lo han dicho, de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. La predicación de Pablo en el Areópago es un ejemplo a entregar a los inconversos. Es absolutamente claro, sin omitir los principales temas cristianos. El apóstol había nacido en ciudad no pequeña, en Tarso, y seguramente para él era un gran desafío llegar con la palabra de Dios a las principales urbes de esos tiempos, como eran Atenas, Corinto, Roma y tantas otras que siendo menores le dieron muchas almas conquistadas para el Señor. Las grandes ciudades del primer siglo tenían templos enormes, suntuosos, todos dedicados a la idolatría del sol, la luna y una diversidad de dioses y diosas con numerosos altares, a los cuales concurrían miles de personas para darle culto. Los apóstoles y hermanos que difundían el Evangelio tuvieron que enfrentar a enemigos violentos y crueles, pero lejos de huir, se empeñaron en compartir la verdad del Evangelio en todo lugar que visitaban. El próximo domingo, Dios mediante, predicaremos el capítulo 18, que nos muestra a Pablo en otra ciudad importante que ya mencionamos, Corinto, que los cristianos conocemos por medio de las cartas que el apóstol envió a los hermanos de esa ciudad. Yo les invito a leer y recordar este mensaje que leímos de Pablo a los griegos de Atenas, versículos 17, y vemos desde el 22 al 31. Primero, ¿conoce usted quién es Dios? Muchos hablan del Señor sin saber quién es Él.
Vaya tomando nota, porque la verdad es que esto puede servir para compartirlo con cualquier persona que no sea creyente. Repito el primero. ¿Conoce usted quién es Dios? Muchos hablan del Señor sin saber quién es Él. Segundo, Dios hizo todo lo que es el mundo, el cielo y la tierra, que no está dentro de templos humanos, ni necesita que el hombre le ayude porque Él da vida y aliento a todo. Tercero, Dios hizo de una sangre todo ser humano y estableció nuestros tiempos y lugar de habitación. Cuarto, Dios no está lejos y quien lo busca lo hallará porque de Él vivimos, nos movemos y somos. Quinto, Dios nos hizo de su linaje que no es oro, plata ni piedra para escultura imaginaria de idolatría. Y sexto, Dios manda a todos, hombres y mujeres, que se arrepientan de sus pecados porque juzgará al mundo con su justicia por el amor y la misericordia entregada por el sacrificio de Jesucristo el Señor, creyendo de su resurrección, sin lo cual no hay salvación. Dios quiere que puedan compartirlo. El Señor permite que puedan otras personas también entender aquello que los atenienses les costó mucho que fuera así. Vamos a orar ahora para finalizar este mensaje y le invito entonces a inclinarnos. Todopoderoso Dios y Señor, te adoramos, oh Dios de magnificencia y gloria. Proclamamos cuán grande y majestuoso eres tú en tu preciosa divinidad. Rogamos que nos perdones por no superar aún nuestras carnalidades y pecados. Pedimos que nos ayudes a cumplir de mejor manera lo que nos mandas a hacer en estos tiempos. Bendiga, oh Señor, nuestra familia y tu iglesia. Rogamos por la salud espiritual, la salud mental, la salud física que necesitamos. Oramos por la sana doctrina repartida con tesón, por fervor en nuestro país. Oramos por el testimonio de vidas transformadas que tenemos que presentar nosotros a quienes no te conocen, por el cuidado del virus que está dañando y quitando vidas, por la cobertura de amor y poder ante la delincuencia y la violencia que estamos viendo en este mundo. Señor mío y Dios mío, ministra bendición que sobreabunde en tus hijos e hijas y a todos los que buscan, a todos los que hallan tu palabra a través de estos medios de comunicación, clamando por un pronto regreso a los templos. Dios mío, gracias. Gracias porque podemos estar buscando en tu palabra la dirección que necesitamos. Y en este momento, Dios del cielo, comparto todo lo que es la bendición que tú estás entregando a tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y damos toda la gloria en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta,
mí. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficiente